lucho con las voces que en mi mente dicen nada soy. El enemigo miente y dice que insuficiente soy. Me he caído y levantado, aún no sé bien mi valor. Recuérdame quién soy, Señor, dímelo de nuevo hoy. Me das tu amor, aunque nadie me ame a mí. Me dices fuerte soy cuando no me siento así. Tu amor me sostendrá cuando ya no pueda más. Y si perdida estoy, me dices de quién soy. Yo soy de ti y creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Mi identidad y mi valor lo encuentro solamente en ti. Me das tu amor, aunque nadie me ame a mí. Me dices fuerte soy cuando no me siento así. Tu amor me sostendrá cuando ya no pueda más. Y si perdida estoy, me dices de quién soy. Yo soy de ti y creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Tomo todo lo que tengo y lo traigo solo a ti. Lo que he logrado, Dios, es por tu amor a mí. Me das tu amor, aunque nadie me ame a mí. Me dices fuerte soy cuando no me siento así. Tu amor me sostendrá cuando ya no pueda más. Y si perdida estoy, me dices de quién soy. Yo soy de ti y creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Yo soy de ti y creo en ti. ¿Qué dices de mí? Creo en ti. Caminando en la sabiduría. Ese es el tema que corresponde hoy. Caminando en la sabiduría. Y muchas veces hemos escuchado acerca de la palabra sabiduría, mas siempre que escuchamos la palabra sabiduría, nos vamos simplemente a lo que es el conocimiento, la inteligencia, la mucha sapiencia. Hoy en día, si tuviésemos que hablar en términos naturales, hay mucha tecnología. El Señor dijo que en los últimos tiempos la ciencia iba a crecer, se iba a multiplicar, y si eso fuese sabiduría, estamos en el tope de la sabiduría.
Pero para el entendimiento del Hijo de Dios, sabiduría es totalmente lo opuesto. Y de eso queremos hoy día comenzar a hablar. ¿Qué es sabiduría? Y también hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría que viene de Dios, pero Santiago también habla de otra sabiduría, que es una sabiduría animal, meramente humana y hasta diabólica. O sea que vamos a diferenciar, y nosotros no queremos enfocarnos en esa sabiduría, pero queremos enfocarnos en la sabiduría que proviene de Dios, la que proviene de Dios. Entonces, cada uno tiene sus hojitas y leemos así. La clave, es la doctrina clave, la sabiduría es la correcta aplicación de la verdad de Dios en la vida para lograr resultados consistentes con la voluntad de Dios. Si la sabiduría es la aplicación de la verdad de Dios y como consecuencia de aplicar esta verdad de Dios, da los resultados de caminar en la voluntad de Dios, eso es tan fácil así, es tan como se presenta. Ustedes que están o que estamos ahorita inmersos en ese caminar, podemos decir que es tan fácil así como la correcta aplicación de la verdad de Dios para lograr resultados de poder hacer la voluntad de Dios. ¿Es así tan fácil o no? No. ¿Por qué no? Porque ¿O por qué sí? estamos enfrentándonos a diario con nuestra verdad, ¿no? Que es el pecado que está dentro de nosotros. Y lo carnal es atractivo. Y a veces, como decía ayer la persona que nos hizo la presentación de la Biblia, el pescador, desconocen quién es Dios porque guardan este libro sagrado como un objeto más de decoración en sus casas, lleno de polvo, pero no se da el trabajo de leerse, escudriñar y conocer esa verdad dada a través de las Sagradas Escrituras y conocer quién es nuestro Padre realmente. Ahí es cuando entendemos el estilo de vida que tenemos que llevar, sobre todo respetando nuestro cuerpo, la alimentación, en buenos hábitos, en buenas prácticas. Para el hombre, la sabiduría es netamente intelectual, vaga y efímera, sobre todo pasajera, que se guía por ideologías y filosofías que son huecas a la verdad de todos, pero a la verdad de los que están en la oscuridad es para ellos lo máximo. Pero cuando empezamos a descubrir quién es Dios, se nos corre ese velo y empezamos entonces a tener esa sabiduría tan anhelada que solo Él nos la puede dar. El rey David fue uno de los más sabios, pero su hijo, Salomón, tuvo el privilegio de pedirle a Dios. Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y él lo que pidió fue sabiduría para guiar a su pueblo. Amén. Ya Adela nos está desglosando lo que vamos a hacer acá. Ay, me adelanté. A ver, adelante. No, bueno, ahorita para nosotros, se puede decir que es fácil. Ahora sabemos que el libro es la verdad. Entonces, por medio del Espíritu Santo que tenemos la verdad, por hablar de Dios. O sea, es más fácil que ahora, para nosotros es más fácil. Para la persona no, porque primero no sabe la Biblia, no sabe qué está. Bueno, tal vez sepa hacer la palabra de Dios, no, como dijo ayer el expositor, no la entiendo. Y es aburrida, no la pueden leer, no la entienden. Entonces, Emilio. Es difícil, además que ellos traen, además que ellos traen conocimientos humanos. Entonces no va a poder. No, como yo antes tenía Cristo, yo hacía cosas que para mí, cosas que me enseñaron, hacía, y eso no agradaba a Dios. Al contrario. Pero yo pensaba que sí. Entonces, la gente así lo hace de verdad.
piensa que está agradando a Dios, pero no está agradando. Pero ya uno cuando el Espíritu Santo nos ha enseñado, sabemos que Él nos convence de pecado. Entonces ya tenemos la escritura, que es la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, que ahora es más fácil. Esa es la. Y solamente hay que seguirla. Cuesta trabajo, y cuesta mucho trabajo, pero no, sí se puede. Sí, en el Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, gracias por sus aportaciones y caminar. Si a usted le da un bistec a una vaca, ¿se lo va a comer con agrado? No. Pero si a mí me dan un bistec y es mío, ¿cómo me da? Con agrado. Mucho agrado. Pues así más o menos estamos hablando en términos de sabiduría, la que proviene de Dios. Usted no le puede hablar a uno que no tiene ningún conocimiento de Dios acerca de lo que es la sabiduría que proviene de Dios, porque para él le va a ser, como dice Pablo, locura. No la va a entender, no la puede discernir espiritualmente. Eso va a ser una realidad. Ahora, caminar sin la sabiduría de Dios, ¿qué es? Es como caminar en el desierto, incierto, sin la brújula. Wow. Sin la brújula. Estamos hablando de ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos. Nos extrañamos. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Entonces decíamos que caminar sin la sabiduría es como caminar en un desierto incierto sin la brújula. Eso no está ahí, eso se me vino ahora en la madrugada. ¿Y cómo yo puedo pensar que esto sucede? Cuando vamos al libro de Proverbios, que es nuestro verso lema o clave en esta lección, en Proverbios capítulo 1, verso 7, nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Lo sabemos? Vamos a ver que lo sepa. Vamos a decirlo un poquito fuerte, como cuando estamos en la escuela dominical y le decíamos también, no, repetir el verso. Y así aprendimos muchos versos, ¿sí? Entonces vamos a decirlo así, mira. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto se encuentra en Proverbios 1:7. Amén. Proverbios 1:7. Entonces, acá hay mucho pan que rebanar. Hay mucho pan que rebanar. Si para empezar comenzamos diciendo que la sabiduría, no la sabiduría humana, sino la sabiduría bíblica, la que proviene de Dios, está fundada en la fe en Dios. Según este verso que estamos mencionando, el requisito para vivir o para adquirir sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Entonces, cabría la pregunta: ¿qué implica temor? Respeto. Temor reverente. Temor reverente. Reverencia. ¿Otra? Quiero hablar hasta mano para. Sí. Otra idea acerca del temor a Jehová. En este caso, a Jehová, a Dios, al Creador. Obedecer sus leyes y sus mandatos. Obedecer sus leyes y mandatos. Ok, todas esas tienen mucha relación y están correctos. Entonces, queremos a través de la palabra de Dios demostrar que es el temor a Jehová. Y si nos vamos ahora al libro de los Salmos, en el capítulo 25, vamos a leer el capítulo, los versos del 12 al 14. Donde nos menciona
de la siguiente manera. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él del bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen y con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su pacto. Qué tremendo. A mí me impactó estos versos respecto a lo que es el temor de Jehová, porque realmente, hermanos, ¿quién es el hombre que teme al Señor? ¿A quién se puede decir, este es un hombre temeroso de Dios? ¿A quién se puede catalogar como una persona temerosa? Cuando su papá le iba a decir a usted, ¿sabes que te portas bien? Porque si tú no te portas bien, te va a caer una castaña cuando llegues a la casa. El niño estaba bien portadito, pero apenas te lo dejaba solo, volvía a hacer sus travesuras, ¿no? Pero no nos está hablando de un temor momentáneo, sino un temor que es más bien un estilo de vida. Un temor que va de un principio hacia un fin, porque el verso lo está diciendo. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Para temer al Señor, primeramente hay que tener algo muy importante. Usted no teme algo que desconoce. Usted teme algo que usted conoce. Si nosotros no conocemos a Dios o Él no es conocido por nosotros podemos tener temor. Es por eso que el mundo no puede entender este tipo de sabiduría, porque no tienen conocimiento de Dios. Dios no se les ha revelado. ¿Sí? Hay una pregunta y creo que es válida, y es ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Verdad? Y algo que tenemos que tener en mente nosotros, y claro, es que a Dios se le conoce a través de sus Escrituras. atributos. Conocer su naturaleza. Conocer su naturaleza es sumamente importante. Dios es 3 veces santo. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios veraz. ¿Quieres conocer a Dios? Ahí en Juan 17:1, Jesús, cuando hace su oración al Padre, ¿no? Jesús expresa esta oración diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Quiere decir que fuera de Él no hay. Gloria al Señor. Los ídolos son nada. Gloria al Señor. No debemos de temer a los ídolos. Porque el Salmo 115, Éxodo 20 nos hablan que estos tienen ojos, pero no ven. Oídos tienen, pero no oyen. Boca tienen, pero no hablan. Etcétera. Iguales a ellos son los que nos hacen, gloria al Señor, y los que confían en ellos. Pero Jehová nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Entonces, conclusión, nosotros conocemos a Dios estudiando, conociendo, investigando y descubriendo lo a Él a través de sus ¿qué? Atributos. Muy bien. Adelante. ¿Quién? Hay algo que el hermano Juan dice que las imágenes, los ídolos y eso, no hay que temerle porque tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, que no hay más tocar. Pero les quiero contar una experiencia personal. Cuando andaba en la parte de la religiosidad, andaba en la parte cristiana, andaba en todo ese lado, ¿sí? Uno se aferra tanto a esas imágenes que uno le tiene temor. A tal punto que cuando mi esposa me dijo que eso no era de Dios, que no era agradable a los ojos de Dios, ¿sí? Gracias a ella yo di el primer paso y me pedí ir a buscar al cura para que él lo destruyera. Y fuera de eso le hizo un exorcismo, ¿sí? Porque era toda la parte de santería y eso. Y entonces, pero yo lo hice, a pesar de ir y hacer lo que el padre, yo tenía temor
a las consecuencias de que nos debe pasar por haber destruido esas imágenes. Entonces, sí, miren, hermanos, que cuando uno camina en esas cosas, uno se apega tanto que termina teniendo temor a eso, a pesar de que son hechas por el hombre. Qué bueno que esto fue ese punto, porque quiero ahí, en este ejemplo que nos ha puesto Alejandro, quiero explicarles acerca de lo que es temor de Dios y lo que es miedo. Y lo que ha hecho la religión tradicional con todos sus ingleses es darnos miedo, entrar en un momento misterioso, en algo que no lo entendemos, pero nos causa temor. Lo mismo pasé, la misma experiencia lo pasé yo cuando era niña. Yo iba a la iglesia y era una capilla, porque yo nací en un barrio muy populoso, donde cada 4 o 5 cuadras teníamos una iglesia católica, pero de esas que son de esas antiguas. Y a mí me daba un temor estar, y cuando tenía que ir a confesarme con el padrecito, porque yo miraba un cuarto oscuro adentro y pensaba que ahí adentro, si yo no obedecía y no me comulgaba como era la tradición, o algo me pasaba, ¿no? Pero el miedo es para aquel que no conoce a Dios. El que conoce a Dios despierta una luz admirable. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando Jesús mencionó que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él, nos estaba enseñando que cuando usted conoce a Dios, usted trasciende a lo que es la luz, a lo que es verdadero. Hay una diferencia entre ambas cosas. La tradición te somete y te lleva y te encadena. La libertad en Dios, al conocerlo a Él, nos libera, nos ayuda a tomar decisiones, que vamos a ir en este proceso de la enseñanza entendiendo, y nos da conocimiento genuino para tomar nosotros, usted y yo, la decisión por Dios. Y saben que aún esa decisión por Dios no es propia en el ser humano. ¿Saben quién nos ayuda en tomar decisiones estando en el camino del Señor? ¿Saben cómo encontramos eso? Efectivamente. Esa preciosa, nunca nos vamos a cansar de hablar de esa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Hermano, cuando usted se encuentre en una situación que no le encuentra salida, porque siente que eso es ya lo máximo que ha podido pasar en su vida, acuda al Señor, acuda a la fuente. Vamos en el proceso, vamos a saber por qué, a quienes el Señor quiere dar esa sabiduría y quienes no están capacitados para adquirir la sabiduría también de Dios. En este caso, estamos hablando, para no desviarnos, estamos hablando acerca del temor de Jehová. Entonces, el verdadero temor de Dios requiere un caminar según este verso 12, 13 y 14 de Salmos capítulo 25. Dice, Él enseñará el camino que ha de escoger, gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Hermanos, qué preciosa. En el Salmos 32, 8 también nos dice, te haré entender, te enseñaré el camino en el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, si los ojos de Jehová están puestos sobre ustedes, ¿por qué tenemos que temer? No temer de Dios. ¿Por qué tenemos que nosotros no humillarnos reverentemente ante aquel que le debemos toda esta vida? O sea, que hay confianza en Él. ¿Me permites? Sí. Vamos a ir sentando bases bíblicas que nos van a ayudar a sentar nuestras convicciones en la autoridad de las escrituras. Uno de los atributos de Dios en 1 Juan 4:8, la escritura nos enseña que Dios es amor. En el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. O sea, Dios no es un Dios como se nos enseñó, se nos inculcó, del cual Él, a la primera que nosotros desobedecemos,
está para poder azotarnos con el carro. No. Bueno, ese no es el Dios de la Biblia. Gloria al Señor. Otra cosa, cuando Pablo escribe sus epístolas a las iglesias, amonestándoles acerca de la idolatría, la Escritura menciona sumamente con claridad, y el consejo apostólico es el siguiente. Primera de Corintios 10:11 le dice acerca de las amonestaciones contra la idolatría. Si estamos en el Señor, el consejo tanto para los corintios en aquel tiempo es para la iglesia del Señor hoy en día. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, hablando de Israel, y están escritas para amonestarnos a nosotros. En el verso 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. El único que merece adoración, veneración, exaltación es el Dios que te creó a ti y a mí a su imagen y semejanza. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que entender, y esto es la enseñanza paulina a los corintios. Él les dice más adelante en el verso 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Qué tremendo. El Dios de la Biblia es un Dios celoso. Amén. El único que merece veneración, adoración, exaltación, a darle a Él todo lo que a Él le pertenece, porque fuimos creados, como dice en capítulo 1 y 2 del libro de Efesios, la iglesia fue creada para la alabanza de la gloria de su nombre. Amén. Para la gloria de Dios. Usted ha sido creado, diseñado por Dios para que le dé gloria y honra. Y aunque nosotros, gloria al Señor, por la desobediencia del primer Adán, por la transgresión del primer Adán, gloria al Señor, vino la muerte a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Por el segundo Adán, el cual es Cristo, vino la reconciliación con Dios, por la fe en Jesús. ¿Cuánto adoramos a Dios por eso? ¿Amén? ¿Me dejo entender? O sea, estamos en paz con Dios, gracias a lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Claro? A ver, entonces, si entendemos el verdadero principio de lo que es el temor a Jehová y nos regimos yo me estoy yendo de me saqué. Okay. Bueno, el verso 13 nos dice, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. El Señor, en su palabra y solamente en ella, es donde nosotros encontramos la perfecta voluntad para nuestras vidas. Ahora, Él nos revela, puse acá una nota, que es importante entender que no se puede alcanzar la sabiduría si no conozco la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la mente escrita de Dios en papel. Cuando usted quiera entender cómo caminar sobre este mundo tan lleno de pecado, usted vaya a las Escrituras. Antes de ir con un consejero, vaya a la palabra. Vaya sinceramente y diga, Señor, yo necesito que tú me hables, yo necesito tu consejo. La palabra de Dios siempre va a tener el consejo oportuno para nuestras vidas. Y para todo en la vida. Hermanos, qué importante es comenzar a escudriñarla, amarla, desearla. Y cuando ayer estamos en la reunión con el hermano, que por cierto hoy día va a estar compartiendo la palabra, el nombre Ángel Pavón, él decía que él se enamoró de la Escritura, pero no lo conocía todavía realmente. Él se comenzó a enamorar
Escritura por una circunstancia, ya lo explicó el de una ancianita que empezó a pedir que le lea la Biblia, pero encontró que en la palabra de Dios había riqueza. Es que en la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos para caminar sobre esta tierra, hermanos. Diga usted cualquier tema, cualquier pregunta. Diga usted, mencionen algo. Que Sexualidad. ustedes quisieran. Sexualidad. Sexualidad. Para la Biblia. salud. Para la salud, para la sexualidad. La Biblia habla, el libro de Proverbios tiene Para los hijos, sobre un todo. sinfín. El libro de Proverbios también nos habla acerca de los hijos. Eclesiastés también. Cantar de los cantares también nos habla sobre esas relaciones. El libro, para mí el libro de Santiago es como el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. El libro de Santiago es el Proverbios para el Nuevo Testamento. Aunque solamente tiene 5 capítulos, pero una riqueza el libro de Santiago, hermanos, para nuestra vida práctica. Son cosas prácticas de la vida, son cosas cotidianas de la vida. Entonces, es importante entender que si usted necesita dirección, guianza para su vida, simplemente pues, tenemos que ir a la fuente. Ahora, ¿cuál es el valor de la sabiduría? El libro de Proverbios nos llama a buscar y obtener sabiduría. Se considera que la sabiduría es de más valor que la plata y el oro, y está en Proverbios capítulo 3, verso 14, donde nos dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro. Sí. Qué preciada es la plata en estos tiempos y el oro, sí. Pero que aún de mucho más valor que estas piedras preciosas, yo creo que aún de otras piedras preciosas, es la sabiduría. La sabiduría nos ayuda a tomar correctas decisiones. Proverbios 6, versos del 6 al 8 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Si tú quieres tomar correctas decisiones en la vida, nos llama a caminar rectamente, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. ¿Quién provee la inteligencia? ¿Quién provee el buen criterio? La buena decisión. ¿Quién nos ayuda a caminar inteligentemente? Ahí leí hace un tiempo atrás un libro que se llama La inteligencia emocional. Está muy de moda hoy en día, y muchos cristianos también lo están leyendo. Eso tiene sus pros y sus contras, hermanos. Y si vamos a la palabra de Dios, son más contras que pros. Nos habla de cómo llevar emocionalmente nuestro conocimiento, nuestra razón, nuestro criterio, nuestros pensamientos a algo que naturalmente va fluyendo con el diario vivir, las experiencias de la vida. La Biblia no nos dice eso. Y nos vamos a dar cuenta más adelante quién es el autor y el principio, quién es el protagonista de esta palabra que estamos usando en esta clase de sabiduría. ¿Dónde se originó la sabiduría? ¿Quién es la fuente de la sabiduría? La sabiduría es el caminar rectamente, nos está diciendo este verso. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿Saben por qué no es escudo? Porque cuando usted camina con rectitud, camina con integridad, camina con transparencia, hay algo que va a pasar en su caminar. Y esto solamente en términos espirituales lo podemos discernir así. Cuando usted camina rectamente, no hay dedo acusador que le señale. Porque aunque los demás, como a Jesús, lo catalogaban que era hijo de Lucifer, le decían demonios tiene, por eso hace lo que está haciendo, Jesús seguía caminando con rectitud y no había dedo que lo pudiera acusar. Venían y volvían
las sectas religiosas a acusarlo, pero no podían encontrar una falta en él. Es porque el caminar de nuestro maestro es un caminar recto, puro, transparente. Él podía estar en la noche y era lo mismo que el día. Y ese es a donde el Señor nos quiere llevar. La integridad de tu caminar va a ser el escudo que te va a proteger ante cualquier circunstancia que tú tengas que atravesar en la vida. A los cristianos, hermanos, de los primeros siglos, los llegaron a matar. No solamente los metieron a la cárcel, los mataron, los torturaron, pero ellos no siguieron, no decidieron claudicar contra Dios, decidieron seguir al Señor hasta el último instante, hasta el último aliento de su vida y morir por la causa del Señor. ¿Por qué? Porque ellos sabían, hermanos, a quién habían dado su vida. Si nosotros estuviésemos en estos tiempos sufriendo semejante persecución, ¿cuál sería tu actitud? ¿Cómo sería tu caminar? ¿Cuál sería tu decisión? Si vienen y tocan la puerta de tu casa y te dicen, ¿sabes qué? Si tú niegas al Señor, yo voy a traerte todas las oportunidades de trabajo y todo el bienestar que tú te puedas imaginar en la vida. Pero solamente quiero que niegues a Dios. Usted estaría dispuesto a decirle, Señor, yo no te dejo por nada. Yo contigo camino diariamente. Eso es caminar en integridad. La sabiduría nos ayuda a ser discretos y nos guarda de hablar perversamente. Eso se encuentra en Proverbios capítulo 2, el verso 10 al 12, cuando nos dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino del hombre que habla perversidades. Y también Santiago está mencionando acerca, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Qué importantes son nuestras palabras. Digan, usted puede levantar desde la mano y decir, yo no he pecado, que no ofendí con la boca. Yo no he dicho lo incorrecto con mis labios. Miren, hermanos, cuando uno tiene sabiduría de Dios, sabe cuándo callar y cuándo hablar. y sabe cuándo. Esto no viene de la noche a la mañana. Cuando uno es, hay gente que tiene mucho conocimiento, pero está imprudente con los pasos. Conozco y deben ustedes también conocer gente profesional. Son gente muy capaces, muy intelectuales, pero qué necedad hay en su hablar. O qué arrogancia en su hablar. O cuánto ostentan de las cosas que tienen, o de los conocimientos que adquieren. Nosotros, hermanos, estamos llamados a caminar con prudencia, y la prudencia es una cualidad que debería venir, que deberíamos tener todos los cristianos, pero que a veces nos falta. Si en un hogar hubiese mucha prudencia para decir las cosas, no había tantos pleitos en la casa. Porque para pelear siempre decimos que necesitamos dos. Si uno habla y grita y el otro calla, ¿qué va a pasar? ¿Con quién vas a pelear? La pared. Con la pared. Porque yo no te voy a poner a casa. O sea, hoy en día, hermanos, ¿cuánto ofendemos muchas veces? Y cada palabra a veces que decimos, no vuelven atrás las palabras. ¿Ustedes se han dado cuenta? Dice, hombre perfecto, decía Santiago, aquel que no peca con su lengua. ¿Cómo nos ofendemos muchas veces, hermano, al tope que muchas veces matrimonios salen a la carrera y diciéndome divorcio porque ya no te aguanto más, ¿sí? Pero si fuésemos prudentes para saber callar,
Porque ¿sabe por qué no callamos muchas veces? Porque no queremos perder la batalla. Aparentemente. No queremos nosotros sentirnos que somos los que estamos perdiendo en esa pelea. Pero cuando usted decide ser prudente, y yo digo, y más aún como hijos del Señor, vamos a gozar de un respaldo, y ese es el respaldo del Señor. Y cuando llegue ese momento, usted en vez de ir a pleitear con el otro que le está buscando, y usted también es chispas, y quiere usted también seguir en la pelea, pero si usted, y se va al cuarto de oración, ¿sí? Se va a su closet, se va a su baño, donde usted pueda tener un tiempo a solas con Dios. Y usted le cuenta y le dice al Señor, Señor, yo quisiera decir unas cuantas cosas a esta o a este, pero Señor, me las aguanto, yo tengo delante. Yo te pido que tú pongas control, freno, como dice la palabra de Dios, así como se ponen a los caballos, Señor, para no ofender, para no herir, para no lastimarnos, para no encender más fuego en el hogar, para que los hijos no vivan en una incertidumbre que va a pasar este día. Papi y mami van a seguir peleando. Cuando los hijos ven, hermanos, que hay respeto, hay consideración, hay paz en el hogar, los hijos van a querer estar en esa casa. Cuando en la casa se ve que no hay ese respeto, no hay esa paz, no se disfruta de esa seguridad, los hijos buscan que salir pronto de la casa. Y perdón que esto... Yo creo que hemos experimentado cuando hay que hacer nosotros con palabras fuertes, con enojado. Y nosotros hacemos caso a la Biblia y hablamos suave y tranquilo. Vemos que esa persona la blanda respuesta blanda, aquieta la ira, mas la palabra áspera, dice Proverbios, hace subir el furor. Y a veces, hermano, no es tampoco dar una palabra suave. A veces es momento de callar. Por eso es que aún el que calla, dice en Proverbios también, se le es contado como sabio. O sea, que cuánto vale la prudencia en nuestro hablar. Que cuán importante es saber cuándo decir y cuándo callar. Y eso nos pasa con nadie. Yo creo que ningún ser humano que hay sobre la tierra, excepto Cristo, fue perfecto en todo su hablar. Y es tan maravilloso el Señor que cuando suceden ese tipo de cosas, Él nos viene con su Espíritu Santo y dice, ay, esto déjame a mí, o déjame actuar en esto. Y es tan maravilloso porque cuando hemos aprendido a callar y a esperar en el Señor, wow, suceden cosas maravillosas. ¿Sabe cuál es el mensaje que usted está dando cuando usted está entrando en esta confrontación verbal? Usted está diciendo, Señor, ponte al lado, esta es mi pelea. Pero cuando usted le deja al Señor que Él actúe, Él va a actuar a su manera y los cambios van a ser de raíz. Cuando usted quiere actuar en sus fuerzas, son cambios, tal vez en este momento le dice una palabra tan fuerte que el hombre o la mujer se sintió tan valiente y se fue, pero al rato viene con más fuerza a agredir. Pero cuando usted sabe ser prudente y por el bien de la paz, dice la paz hay que buscarla. La paz no viene, hermanos. La paz no viene por causa de que somos hijos de Dios y tiene que haber paz aquí. No. Nosotros traemos la paz con nuestra manera de conducirnos, de actuar, de hablar, de cómo vivimos en nuestro diario vivir cotidiano. Y me llama mucho la atención, es un ejemplo que estaba escuchando a un predicador y decía lo siguiente. Cuando nosotros decidimos tomar acción por nuestra cuenta, por nuestra propia cuenta, puede ser que los resultados sean favorables en este momento. Puede ser que los resultados sean satisfactorios. Aplaqué supuestamente al león.
por un momento, pero no maté al león, Hermano, simplemente lo adormecí. hermano, Sí, mi amor. por eso Jesús nos dejó su palabra. Dice, mi paso os dejo, paso os doy. Porque sabía que la vamos a necesitar. Amén. Que como seres humanos estamos expuestos a esa confrontación con mi pareja, con mi amigo, con mi compañera de trabajo. Sí. Pero muchas veces nos olvidamos porque no puede ser. Y actuamos en esta fuerza, que es donde la confrontación viene. Y Jesús es todo un caballero, siempre es soldado. Pero si nosotros hacemos eso, hermano, como que hacemos una introspección, pensamos un momentico y dejamos a que él actúe a través de nosotros, la respuesta sería diferente y este mundo sería totalmente diferente y no estaríamos viendo todas estas confrontaciones que vemos en nuestra familia, en el trabajo, en la sociedad, en el vecino, en todo lado. Sí. Exacto. Santiago mismo está acordándome en este mismo versos más abajo, dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un fuego es lengua. Dice, capaz de encender todo el bosque. Hermano, mire, una pequeña palabra, por eso es que tenemos que hablar con tanta responsabilidad que tenemos. Y realmente, como le vuelvo a decir, la primera que le señalo soy yo. 5 para mí y 1 para ustedes, porque si ofendemos, hermano. Y realmente que el deseo de Dios es que crezcamos. Y Dios permita, Dios nos conceda poder nosotros a llegar a ser entendidos en nuestra manera de hablar, en nuestra manera, aún de pensar, porque lo que tú piensas lo vas a decir. El otro es también, otro valor de la sabiduría sería, la sabiduría moldea nuestro carácter y provee de riquezas, honra, paz interior y vida eterna. En Proverbios capítulo 3, el verso 13 al 18, nos dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más precioso es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a él. La largura de Dios está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son las que las retienen. El carácter de Dios, el carácter de Cristo. Decía Juan Carlos, conociendo los atributos de Dios. Pero los atributos de Dios, en su esencia, Dios es sabiduría. Lo vamos a ver un verso más adelante. La esencia, la naturaleza de la sabiduría radica en Dios. El carácter. ¿Qué es el carácter? Si tuviésemos que definir el carácter, necesito que participe. ¿Qué entienden por carácter? La forma de ser. ¿Perdón? La forma de ser de alguien. La forma, la personalidad. La personalidad. Sí, sí, Silvia. ¿Algún otro comentario? Carácter. ¿Qué tienen por carácter? Sí. Las emociones digo, de las personas. Sí, exacto. Es las características propias de cada ser humano, de cada individuo, ¿no? Nos caracterizamos por ciertas cualidades o defectos que vamos adquiriendo nosotros en la vida. O sea, nuestro carácter. El carácter determina nuestros pensamientos. Bueno, la voluntad, volvamos de su tiempo atrás, las emociones, todo eso tiene que moldear nuestro carácter. ¿Cómo creen que era el carácter de Cristo? Si tuviesen que resumirlo en una palabra, ¿cómo dirían ustedes, bajo qué características pudiesen ustedes enmarcar a la persona de Jesucristo? Amor. Amor, paz, Paz, amor, Rectitud.
rectitud, Sabiduría. sabiduría, misericordioso y justo. ¿Algo más? Pasivo. Pasivo. Pasivo, paciente. Sí. Aprender de mí mismo eso, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas. Que cómo nos cuesta ser pacientes, pasivos, humildes. Sí, Jesús era la humildad personificada. Era la humildad personificada. Él era el creador de todo, ya se hizo humano. Ahí en el libro de Colosenses nos dice, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de hombre, se hizo semejante a nosotros, dejó su gloria, hermano, con nosotros. Es increíble, y cuando uno puede entender esto, realmente uno dice, Señor, cuánto amor hubo con nosotros, cuánto amor. Entonces, Si me permites, hay un punto. sí, mi amor. Me viene a la mente acerca de comprender que los procesos en nuestro caminar con Dios son muy importantes, porque a través de los procesos somos formados. Y hay procesos que no los vamos a ver, posiblemente, amén. Pero pasado un tiempo, vamos a comprender de que era necesario haber pasado por allí para poder yo crecer, madurar, y también porque el Señor quiere saber lo que realmente hay. Y ese ejemplo lo vemos muy tipificado muy claramente en el trato de Jehová Dios con su pueblo Israel en el desierto. Un viaje que tenía que haber durado tan solamente 40 días, ¿tuvo cuánto tiempo? 40 años. La terquedad, la obstinación. Entonces, y podemos decir nosotros, ¿somos mejores que ellos? No. Ahí está. Sí. Hermano, todos esos cosas que pasamos para formar nuestro carácter, un carácter A Cristo. Usted bien lo decía en la clase que tomó hermano Emilio acerca de las pruebas. ¿Por qué vienen las pruebas en la vida de cristiano? Porque las pruebas pueden ser de cualquier nivel económico, salud, familiar, trabajo, inestabilidad emocional, que es lo que se está viviendo en estos tiempos, después de la pandemia o durante la pandemia. Entonces, son realmente estos procesos, y yo creo que en este tiempo la iglesia ha sido lo que dijo el Señor en su palabra. No nos toca a nosotros separar el trigo de la cizaña, dijo el Señor, porque a su tiempo el Señor se encargará de separar lo que es trigo de la cizaña. Y esto tiene que ver a veces un poco con el juzgamiento. A veces nos ponemos de juez y parte. Y decimos, pero mira ese hermanito entrando a ese lugar. Y eso lo tiene que saber el pastor. Cuando, hermanos, no nos toca. No te toca, no me toca a mí. El Señor a su tiempo. Porque hubo un Pedro y un Judas. A mí siempre ese me lleva a una reflexión. Un Pedro que le falló a Dios y un Judas que lo traicionó. Y ¿Por siempre qué? estuvo ahí. Jesús sabía que él era juez, pero Y- todo el tiempo estuvo ahí con Y ellos. los dos recibieron las mismas enseñanzas, vieron los mismos milagros de Jesús, caminaron los mismos 3 años con Cristo. ¿Por qué la diferencia? Uno se ahorcó y se mató y mire a dónde parece que cuéntanos todas sus entrañas salpicaban por esa área que ese día se llama el campo de muerte. Pero en Pedro le falló al Señor, pero un genuino arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lo llevó a ser lo que fue luego Pedro, el que establece lo que es ahora la iglesia del Señor.
Entonces, ¿por qué esas dos, ese mismo caminar, esa misma fuente que fluyó, Cristo fluyendo hacia ambos personajes, pero cada uno terminando teniendo un final muy diferente? El uno desastroso, el otro glorioso, porque salvaron muchas almas, se salvaron muchas almas a través de Pedro, 3,000, 5,000 y solo Dios sabe cuántas vidas más. ¿Pero por qué, hermano? Porque ¿saben que yo entiendo que lo que Dios mira es precisamente lo que dice su palabra? Hijo mío, dame hoy tu corazón, porque del corazón mana la vida, eso lo dice en Proverbios capítulo 3. Qué importante es guardar nuestro corazón para Dios. La esencia de nuestra vida está en Dios, sobre toda cosa guardada, decía Salomón. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cómo tenemos que aprender a guardar nuestro corazón? Cuando tú guardas tu corazón para Dios, cuando guardas tus pensamientos para Dios, cuando no permites que las cosas te distraigan. Yo digo siempre, ¿quieres conocer a un buen cristiano? Mírale en lo secreto cómo es. Cuando tú no puedes dormir y te despierta el insomnio, ¿qué haces en ese momento? ¿En qué concentras? Yo hoy en día con la tecnología, hermanos. ¿Verdad? Mirar el celular. No me ha pasado, sí, hermanos. Tengo que reconocer. A veces me he querido leer la Biblia en el celular y después aparece tremenda figura. Y, ay, vamos a ver qué dice esta noticia. Y cuando me voy, me he ido muy lejos de lo que, el propósito por el cual yo pensé. Me ponga la palabra y léalo. Entonces digo, ah, no, Dios, tú no me vas a engañar. Es que el príncipe de este mundo es también el príncipe de la tecnología. Ah, claro. Acuérdense que nosotros somos energía, ¿no? Y la tecnología se mueve también a través de energía. Entonces es el distractor mayoritario que tenemos. Por eso es recomendable más bien ir a nuestra Biblia física como tal y no a través del celular o la tablet. Es la recomendación, hermano. Mi laptop, la computadora, usted vaya mejor. Qué bueno, ahora están promoviendo y ya tenemos una clase. Tenemos un servicio muy precioso. Casualmente hablando de esta Biblia, el pescador que ayer nos la obsequiaron y realmente increíble, hermano, lo que el caminar en la palabra, en leerlos, la constancia que tengamos en él, va a formar carácter en nosotros también. Entonces, hablando acerca de ¿qué también hace la sabiduría en nuestras vidas? Nos moldea nuestro carácter. ¿Qué otra cosa creen que nos podría dar la sabiduría? ¿Qué aporta la sabiduría a favor del cristiano? Nos ayuda a tomar Amén. Nos ayuda a tomar decisiones correctas en la vida. Nos ayuda a guardar nuestros pensamientos en Cristo. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Cuando nosotros estamos guardando nuestros pensamientos en Cristo, guarda tu corazón, guarda tus decisiones. Tomamos mejores decisiones. Vamos a entrar acerca de la naturaleza de la sabiduría. ¿Qué en naturaleza es la sabiduría? Ya con esta terminamos. La naturaleza de la sabiduría. Dice, la sabiduría es la habilidad de aplicar el conocimiento y la comprensión a una circunstancia en la vida. Así como un trabajador necesita de cierta destreza para realizar sus conocimientos, para construir o reparar algo, del mismo modo, una persona sabia necesita aplicar los conocimientos de la palabra de Dios en su diario vivir para lograr buenos resultados. Mientras que el sabio aborrece el pecado, dice en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, y la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco, decía Salomón. El sabio aborrece el pecado, el necio dice, no hay Dios. Es lo que está pasando hoy en día, en este posmodernismo que estamos viviendo hoy en día.
o donde se dice, hay un Dios, si lo hay, está arriba, pero Él me creó, me dejó aquí, y yo puedo hacer lo que me da. Eso mismo. Puedo hacer todo lo que yo quiero porque Dios no vela por mí. Pero hermanos, ¿estarán en lo cierto? No. Y yo me quedé asombrada cuando conocí a una joven japonesa, era un matrimonio japonés ellos, y le dije yo, ¿por qué religión te casaste? Pensando que era el budismo por el que se había casado. Digo, yo no me casé por ninguna religión. En mi país no tenemos religión. ¿Cuál es la religión de ustedes? Me dijo, nosotros somos ateos. La religión actualmente en Japón es el ateísmo. No creen en Dios, no creen en ningún Dios. Ellos creen en sus mismos conocimientos y su propia sapiencia, en su propio... Hermano, lo que está pasando en Japón es uno de los países con mayor índice de suicidios, porque son gente que vive sin esperanza. Ellos no saben para dónde van. Y como dice la Biblia, que no saben distinguir entre lo que es su mano derecha de su mano izquierda. Así están viviendo, hermanos. Así está viviendo la sociedad. Y Estados Unidos, cada día más, sobre todo estas nuevas generaciones que se están levantando, ¿qué está pasando? Es un agnosticismo, un no creer en Dios. Esta sociedad que se está levantando americana, se está levantando como una sociedad que no cree en Dios, que no conoce a Dios. Si tal vez los abuelos, escuchaba el otro día en un programa que nos gusta mucho a Juan Carlos y a mí, es Living Water, Living Water o Water Living. Es donde van y ellos entrevistan a personajes. Y en este caso estaban entrevistando en una escuela, en una universidad, y iban por los estudiantes y les estaban preguntando, ¿qué crees acerca del Dios? Yo no creo nada. Para mí Dios no existe. Dice, otro muchacho decía, sí, yo creía antes, porque mis abuelos me llevaban a la iglesia, pero ahora ya no creo en nada. Para mí no hay Dios. Y así consecutivamente se fue dando las respuestas, y era un no de Dios, una X a Dios. Dios no existe. Bueno, de hecho, la mesa de todos los maestros y toda la educación es basada en eso. No existe Dios, no hay Dios. Vive el momento, vive el día, gózate. Pero hermano, les digo, ¿qué función está? Y con eso termino. ¿Qué función está cumpliendo la iglesia en estos tiempos? ¿Dónde estamos? Yo, en mi país no hay tantas iglesias cristianas como la nueva aquí en Estados Unidos. Antes menos, cuando yo conocí al Señor, no había cristianos. Había tradición, sí, mucha, pero cristianos muy pocos. Ahora es un poquito. Pero digo, ¿qué pasa aquí en los Estados Unidos, donde estamos viviendo? Donde hay tantas iglesias, cada cierto bloque usted encuentra una iglesia, en el lugar más recóndito encuentra una iglesia. Le digo, Señor, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con nosotros los cristianos? Que la gente no está conociendo de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? Y no me pongo al lado, sino quiero incluirme dentro para decir, ¿cómo podemos, Señor, volver a recalcular? Porque para que hablamos de tiempos pasados, que Estados Unidos se fundamentó sobre principios muy cristianos, leyes, constituciones que se daban muy de continuo. ¿Por qué ahora no está pasando eso? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanto humanismo y poco cristianismo? Con eso termino. Creo personalmente que no se está transmitiendo un legado de fe, ¿no? Desde los padres hacia los hijos, entonces ellos están
educándose en un medio donde creen que todo es permisivo y que todo está bien. No ven el ejemplo de sus padres al buscar a un Dios vivo y real. No ven a sus padres leyendo las escrituras. Entonces ellos, ¿cómo crecen? Bajo sus propios criterios y su manera propia de pensar y de considerar que todo se lo merecen, que todo lo pueden hacer y que todo es permisivo para ellos. Es el hogar, sí, gracias Daniela, es el hogar, mis amados hermanos. Es la cuna donde tenemos que formar nosotros. No es en la iglesia donde se forma la iglesia, es en el hogar, en la casa donde se forma la iglesia. No sé si me dejo entender con eso. No puedo yo querer que trayendo a mi hijo a la iglesia, mi hijo se va a formar como un cristiano. Necesito comenzar en mi casa a trabajar con mis hijos para que cuando yo le diga es día del servicio, mis hijos vayan a la casa del Señor. No sé qué van a tener sus hijas. Ellos tienen un tiempo donde su fe es confrontada, pero hermanos, es necesario volvernos a las escrituras. Es necesario comenzar a hacer devocionales en nuestra casa con nuestros hijos. Y aún creo que los hijos que tenemos, los padres que tenemos hijos ya grandes, podemos citarlos un día, por lo menos una vez al mes, a nuestra casa, y donde podamos abrir la palabra de Dios, donde tengamos un tiempo de oración con ellos. Amén. Si nosotros comenzamos a retomar en nuestros hogares esa responsabilidad, lo segundo que va a ser venir a la casa es que va a ser mucho más fácil. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y no hemos podido terminar el día. Va a seguir, ¿no? Continuará. Sí, hermano. Ok, no, yo quería decir que esto ya viene, estaba oyendo a McCarthy, y eso ya viene desde años atrás, con el 60 que tuvieron los libros, se formalizó la marihuana y todo esto. Hubo muchos, los jóvenes de ese tiempo tenían relaciones libres, hubo muchas personas embarazadas y todos esos hijos fueron no con los padres, no con los padres, tal vez están con la mamá, pero no fueron creados en un hogar cristiano, menos cristiano. Y ahí empezó la sociedad a hacer todo el aborto, todo eso viene inflándose y hasta el día de ahora. Entonces, y bueno, vemos a través de la Biblia que eso va a pasar. Y nosotros como cristianos, lo único que tenemos que hacer es pararnos, la verdad. Como decía el hermano ayer, la gente va a llegar. O sea, tú sé obediente, sé fiel, y la gente va a llegar. Recuerda que este tipo de gente sola llega a mí. Yo sé cosas fuertes, pero eso es lo que digo. Lo único es que cuando tenemos nuestra vida obediente a Dios, todo eso, todo eso va a ver, ¿verdad? Entonces, va a haber momentos para hablar. Un momento para hablar. Cuando llega alguien, no digo que es un avión, digo que es un avión, la persona que dice, entonces uno empieza a hablar, no de una manera muy fácil de hablar con las personas, entenderlas, y caerles al brazo, todo eso. O sea, muy fácil. Entonces, pero sí tiene que ver nuestra relación. De hecho, bueno, los tiempos son muy difíciles, van a ser más, pero nosotros ya no podemos y la verdad. Sí, vamos a hacer una oración ya que nos ha ganado. Vamos a orar, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por todas las cosas hermosas que haces por nosotros, Señor, y por habernos dado, Señor, en tu palabra, Señor, las instrucciones para vivir una vida conforme a tu voluntad. Ayúdanos a cada día a caminar en este mundo con responsabilidad como los tuyos.
a no dejarnos, Señor, envolver por cualquier engaño, Señor, que no, cualquier camino, Señor, que no sea el camino tuyo, Señor, a no seguirte a ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el dador de toda la fuente de la sabiduría y del conocimiento. Tú eres la esencia, Señor. Por ti fueron hechas todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y nos ayudes a ser mejores hijos tuyos sobre esta tierra, Señor. A caminar, Señor, firmes, seguros en ti, Señor, pero también a caminar, Señor, con un corazón íntegro, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, a cada uno que va a salir, Señor, que van a servicio. Bendice este servicio, bendice, Señor, que muchas vidas en este día vengan al conocimiento tuyo, Padre Santo. Señor, glorifícate, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas, ponemos nuestras familias, Señor, y sigue haciendo la obra en nosotros que tú has empezado. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.